Y pues sí, como todo 1 de noviembre, hoy comenzó la visita a los panteones con la garantía, eso sí, de entregar espacios seguros. Esto lo afirmó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera. Veamos. Los 120 panteones de la Ciudad de México están listos y seguros para recibir el 1 y 2 de noviembre a las miles de familias que se dan cita para conmemorar a sus seres queridos ya fallecidos. Tras la supervisión que realizó Protección Civil y la Secretaría de Obras de la capital, se ha garantizado la seguridad estructural de los panteones. Así lo señaló el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante el corte informativo del miércoles. 120 panteones en la Ciudad de México, vigilancia de 3.500 elementos desde el día de ayer. Se ha estado trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Añadió que los trabajos de reforzamiento en la barda perimetral del Panteón de Mixquic fueron terminados, garantizando la seguridad de todos los asistentes a este emblemático panteón capitalino. Cabe recordar que aún se encuentran instaladas en la Plaza de la Constitución las ofrendas representativas del Día de Muertos, para quienes deseen visitar el primer cuadro de la ciudad, y el jueves 2 de noviembre, a partir de las 10:30 de la mañana, se realizará la repartición del pan de muerto. Tendremos mañana jueves 2 de noviembre la entrega de pan de muerto aquí en el Zócalo capitalino. Calculamos 55,000 raciones de pan será lo que estaremos entregando. Estas festividades culminarán el próximo sábado 4 de noviembre con el paseo nocturno ciclista de las 19 a las 23 horas del Bosque de Chapultepec al Monumento a la Revolución. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.